Tengan todos un feliz día. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a colocar en las manos del que todo lo puede. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé siempre ese entendimiento para que cada día conozcamos mejor su palabra y nos alimentemos con esa palabra de vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: no lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que le habían enseñado. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulce que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y lo mandó por delante de dos en dos
a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y le dijo: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que le den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo le digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús había reunido 12 apóstoles para estar con Él. Pero después eso fue aumentando y ya habían más que estaban con el Señor. Y los que estaban con el Señor fuera de esos 12 apóstoles, el Señor le llamaba discípulos. Y esos discípulos, muchos de ellos, seguían a Jesús y estaban pendientes siempre de sus enseñanzas. Y se sentía atraído por esa figura, por ese Nazareno, por Jesús, que sus palabras tenían poder y llegaba y tocaba su corazón, su mente, su vida, y ellos sentían esa transformación interior y estaban allí. Y el Señor hizo una misión, la primera misión de la iglesia, y reunió a 72 discípulos y lo mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos, lugares a donde pensaba ir el Señor. Y esos 72 discípulos tenían la misión de enseñar, de llevar el reino de Dios. Pues esos discípulos también podemos ser cada uno de nosotros, lo pueden ser ustedes, esos discípulos del Señor que el Señor invita para que sean también ustedes testigos y que lleven también el reino de Dios en medio de los lugares donde ustedes viven, donde ustedes se mueven cada día. Pues los padres comienzan a ser evangelizadores desde su casa, enseñándole allí a sus hijos, enseñándole a sus hijos desde pequeño a amar a Dios, enseñándole a sus hijos de pequeño a conocer la palabra de Dios, enseñándole a sus hijos de pequeños de que el Señor debe ser nuestro camino. Allí los padres se convierten en discípulos, en evangelizadores, que en su hogar y en su casa comienza a formar a sus hijos, para que ellos después sean esos buenos discípulos que la iglesia espera, que la sociedad espera y que el Señor espera. Y nosotros podemos ser esos discípulos en cada lugar donde nos movemos a diario, en nuestro trabajo, allá en nuestro trabajo, alrededor de nuestros compañeros de trabajo. Nosotros podemos ser los testigos, los discípulos de Jesús, los evangelizadores del Señor. ¿Cuántas personas que están allí, que trabajan con ustedes, necesitan escuchar el mensaje del Señor? Son personas
que no fueron educados en un hogar, posiblemente se decían creyentes, pero lo que menos hacían era practicar lo que supuestamente decían que creían. Personas que no tuvieron esa formación en su hogar, y como no tuvieron esa formación, pues también son personas que nunca van a la iglesia, que nunca buscan a Dios. Se dice que creen en Dios, pero lo que menos saben es lo referente a Dios. Y usted puede ser ese discípulo allí en ese lugar, en el lugar donde trabaja, alimentando a esas personas, enseñando a esas personas, dándole a esas personas todas esas herramientas que nos va a servir a nosotros para encontrar la vida eterna. Y necesitamos esos discípulos, tanto así que nos dice el Señor, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos, ruegue por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Tenemos que pedirle al Señor, rogarle al Señor, nosotros los creyentes, los que ya estamos en ese camino, ustedes laicos comprometidos, nosotros sacerdotes, pedirle al Señor que mande muchos obreros a sus campos. El campo es extremadamente grande y necesitamos de esos obreros. Tenemos que pedirle al Señor que envíe, ¿sí?, vocaciones, sacerdotes, religiosos, religiosas, pero también laicos, laicos comprometidos con la fe, laicos comprometidos con el Señor, laicos comprometidos con la iglesia fundada por Jesús. Y tenemos que pedirle al Señor, lo necesitamos de muchos laicos que ayude a evangelizar al pueblo de Dios en la casa, en las empresas, en los lugares de trabajo y también en las comunidades donde viven, en las comunidades donde ustedes pues tienen el lugar donde descansan, donde compartan con sus vecinos, con sus amigos, porque también nos vamos a encontrar con muchos vecinos, con muchos amigos que necesitan escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar el alimento que da vida, necesita escuchar esa buena noticia de que el Señor está con nosotros. Y a veces nos encontramos allá afuera, allá en el mundo, allá en la calle, muchas personas tristes, de corazones tristes, con poco deseo de planes, de futuro, porque necesita una noticia que le cambie su corazón, necesita una noticia que le cambie su manera de pensar, necesita una noticia que le transforme la vida que lleva, necesita una noticia que vean en la vida una alegría para pasar esta vida compartiendo, riendo, dando esas apretones de mano a sus amigos, a sus amigas, mostrando felicidad. ¿Por qué? Porque han recibido esa buena noticia. Y a veces muchas de esas personas no van a la iglesia a escuchar esa buena noticia, pues necesitamos de que esos laicos que sí van a la iglesia, de esos hombres y mujeres que se preocupan en conocer a Dios, comiencen su trabajo dentro de la mies, que es mucha, allá afuera, y tengan la seguridad que si lo hacen, muchos de ellos vendrán a la iglesia, muchos de ellos se sentirán atraídos para comenzar a caminar por estos caminos de Dios, y muchos de ellos después estarán eternamente agradecidos con usted. ¿Por qué? Porque gracias a usted, que fue un discípulo que se entregó a las cosas del Señor, pues le debe haber encontrado a Dios en la vida y posiblemente haber encontrado la vida eterna gracias a usted, discípulo o discípula del Señor. Por eso es importante saber que tú puedes ser un discípulo de Dios. Lo importante es querer, lo importante es tener a Dios en su corazón, lo importante es amar a Dios. Y si tenemos todos esos ingredientes en nuestra vida, el amor para con Dios, el deseo de que otra persona conozca también el mensaje, el deseo de que otras personas se animen en hacer el bien, pues tenga la seguridad que usted tiene los ingredientes para ser un discípulo del Señor,
Pues bien, la invitación es para todos. Tú puedes ser un discípulo. La invitación es para cada uno de nosotros. Pues animémonos y como nos dice el Señor, póngase en camino, nos dice en el Evangelio, póngase en camino, pongámonos todos en camino para llevar el reino de Dios a todas partes. Y para finalizar, vamos a hacer la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se olvide, tú puedes ser un discípulo del Señor. Que Dios lo guarde.